Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por acudir a esta convocatoria. Estamos a la espera de que se entregue la reforma energética, que esperemos sea el próximo miércoles aquí, pero quisiera yo hoy hablar de un tema sumamente importante en relación a Pemex. Apenas escuchábamos y hoy leemos en todos los medios que el gobernador del Banco de México está haciendo un pronóstico de crecimiento menor todavía al que de por sí bajo había hecho la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No hay ninguna razón, ningún motivo para parar la economía. Mi punto de vista es que están creando un ambiente para justificar la privatización de Pemex. Privatizar quiere decir que deje de ser parte del Estado y pase a manos privadas. De acuerdo al diccionario Larousse, que todos podemos leer, eso es privatizar. Entonces, hay una campaña para no llamar a las cosas por su nombre, para decir que no es privatización, lo que sí es privatización. Permitir refinerías de propiedad privada es privatización. Permitir que los ductos donde se transporta el crudo y el gas sean privados, eso es privatización. Permitir que los contratos de exploración y explotación de los yacimientos petrolíferos y de gas es que lo hagan las compañías privadas, eso es privatización. Y permitir la exploración y explotación del gas shale también es privatización. Entonces, nosotros preferimos llamarle a las cosas por su nombre y no sumarnos a esa campaña que no creo que tenga mucho éxito. Pero, hablando de privatización, veamos cómo ha sido hasta ahora el resultado de permitir la inversión privada en Pemex, en áreas que antes desarrollaba Pemex y que ahora las desarrollan los privados. Y el resultado en casi todas las áreas ha sido un fracaso. La inversión privada en Pemex solo ha arrojado deudas y solo ha arrojado fracaso. No han logrado alcanzar los objetivos que se fijaron al entregársele a los particulares, y esto lo describe perfectamente la Auditoría Superior de la Federación en sendas auditorías practicadas a Pemex a lo largo de varios años. Se tiene privatizado, pues prácticamente las 4 subsidiarias tienen una cantidad muy grande de capital privado, unas más, otras menos. Petroquímica prácticamente ya está perdida, ductos, hay muchos privados, gas es privado, la refinación, tenemos 6 refinerías, pero estamos importando el 50% privadas. Es decir, hagamos un balance de cuál ha sido el resultado de la inversión privada en Pemex, y de acuerdo a los datos de la auditoría son un rotundo fracaso y solo han arrojado deuda pública. Hoy quiero mencionar un caso. Desde todos los años, desde la expropiación petrolera hasta 1988, Pemex dirigió sus inversiones en el exterior y sus ventas de crudo al extranjero a través de la Coordinación Ejecutiva de Comercio Internacional de Pemex. Y esta coordinación tenía 3 oficinas, una en Londres, la tiene todavía, otra en Inglaterra y en Madrid, España. Perdón, son 4, una en Londres, una en Inglaterra, otra en Madrid, España, y 3 en Estados Unidos. 4 países se tienen oficinas para hacer todo el trabajo de Pemex internacional. Sin embargo, a partir del 88,
se crearon 2 holdings que le dieron el carácter de no paraestatal, para que no le fueran aplicada la ley de entidades paraestatales y pudiera con ello abrirse a la discrecionalidad y por lo tanto al capital privado. Se buscó seleccionar operaciones financieras que estuvieran fuera del control del Congreso de la Unión y poder iniciar así un proceso de privatización. Este proceso de privatización, insisto, comenzó desde el 88, cuando se crean 2 holdings que son empresas no reguladas, empresas instrumentales con capital 100% de Pemex, pero que son consideradas no paraestatales. Se llama PMI Holding BB, que se constituyó en junio de 1988. PMI Holding NB, que se constituyó en un paraíso fiscal en las Antillas. Estas 2 holdings, que son de Pemex, se dedicaron a construir una serie de filiales constituidas como entidades no reguladas por la Ley Federal de Entidades Paraestatales, aunque fueran de propiedad estatal, para adquirir enorme discrecionalidad, una gran flexibilización, por no decir violación a nuestras leyes. Se realizan operaciones financieras que no están permitidas para las entidades públicas. Se contrata deuda al margen del Congreso, al margen del techo autorizado en la Ley de Ingresos anual, y sus actividades y su funcionamiento han sido de empresas cuasi privadas, con directivos de Pemex pagados por Pemex, con recursos públicos de Pemex, con costos corrientes cargado a Pemex, que son recursos públicos, es decir, son empresas públicas que les denominan no paraestatales. Sus funcionarios están en la nómina de Pemex, que pagamos todos los contribuyentes y Pemex en primer lugar, pero funcionan como si fueran empresas privadas. Para colmo, los documentos de constitución de todas estas 39 filiales en varias partes del mundo no están sujetas a las leyes mexicanas, sino sujetas a la ley del país donde se instala la filial de Pemex. Hay muchas, tengo una lista de 39 estudiadas, faltan algunas más, pero este grupo de empresas se combinan con otro tipo que se llaman fideicomisos internacionales, que son fideicomisos de Pemex, que también están al margen de la revisión del Congreso de la Unión, están fuera de la normatividad, y quisiera decirles que estas acciones extralegales son las que han venido minando sistemáticamente el proyecto de Pemex y el fortalecimiento de la industria petrolera de nuestro país. Se ha venido desincorporando gran parte de su infraestructura, de su riqueza, y todo, estas 39 filiales han servido justo para una privatización furtiva. Tenemos refinerías, digo tenemos porque son con capital de Pemex, refinerías privadas compradas con capital de Pemex, de las cuales estamos importando la gasolina de Estados Unidos. Una de ellas se llama Pemex Deer Park Refining Limited Partner, bueno, está muy difícil de pronunciar, pero se abrevia Deer Park. Esta refinería Deer Park es 50% capital de Pemex, 50% capital de Shell Oil Company, pero así como esta, las 39 filiales de Pemex han tenido capital de constitución de Pemex y ganancias. De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación,
los ingresos de estas empresas son de 433,419.8 millones de pesos. Brevemente, 433,000 millones de pesos que no han entrado al erario federal, que no han entrado a la tesorería de Pemex, sino que se controlan en una tesorería paralela de Pemex. Esta tesorería paralela de Pemex fue creada por Felipe Calderón en el año 2010, justamente para controlar todos estos recursos que al margen de el Congreso, al margen de las leyes y al margen del país, funcionan estas empresas no paraestatales que funcionan como si fueran privadas, y entonces Pemex pone el capital, la inversión, y las ganancias son privadas. Es decir, pérdidas, gastos, inversiones se socializan, son públicos, pero las ganancias son privadas, y además no entran ni a Pemex ni al erario federal, y por lo tanto son irregulares. Les quiero repartir una cuartilla con el resumen de cómo las califica a estas filiales de Pemex, cómo las califica la Auditoría Superior de la Federación. Vero, si me prestas esa cuartilla, por favor. Termino diciendo: se hacen inmensos negocios con cargo a Pemex sin que las ganancias de estos enormes negocios entren a la tesorería de la Federación ni a la tesorería de Pemex, sino a una tesorería falsa, a una tesorería no regulada, paralela, para no rendir cuentas, para no decir qué se hace con estos ingresos, de cuántos activos estamos hablando y cuáles son los excedentes. La Auditoría Superior de la Federación solo hizo una muestra menor, muy pequeña, pero aún con esta muestra arroja egresos por 428,000 millones de pesos, comprar activos por 92,144 millones de pesos, y un excedente que encontró él depositado en un banco de Estados Unidos por 22,598.7 millones de pesos. Todo esto está fuera del control, fuera de la fiscalización y fuera de las leyes mexicanas. ¿Me prestas, Vero, la subrayada que te di? Bueno, hasta aquí es la presentación. El tema es muy extenso, son 39 filiales, pero con Vero les quiero entregar la calificación que hace la Auditoría Superior de la Federación de estas 39 filiales, no de una, porque creo que les está enseñando una. No, esta no es. Esta es una, Deer Park, que es la gasolinera o la refinería que tiene Pemex allá en Estados Unidos, en Texas. Se las encargué hace una hora, no entiendo por qué no la tenemos aquí. Pero bueno, se las entregaremos. La Auditoría Superior de la Federación incluso no avala lo que ocurre. ¿Y por qué le pones Deer Park de título? Me dice que sí, pero está mal el título. Está mal el título, así no se llama. Es la calificación que hace la Auditoría Superior de la Federación. La auditoría emite una opinión diciendo que estos actos no son válidos, tampoco sus argumentos jurídicos, tampoco se justifican los argumentos esgrimidos por Pemex y dependencias diferentes del Poder Ejecutivo Federal en diversas revisiones de la cuenta pública, porque hace revisiones desde 2007, 2008, 2009, 2010 y termina en el 2011 la revisión, y arroja este resultado. Estas empresas no se han sujetado a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ni a la Ley de Petróleos mexicanos,
ni en general a la legislación pública mexicana que regula a las empresas de participación estatal mayoritaria pertenecientes a la Administración Pública Federal, por lo que la revisión practicada por este órgano fiscalizador no fue posible realizarse en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a fin de verificar que durante los distintos años, aunque este en particular es para 2010, se hubieran ajustado a lo dispuesto por el presupuesto de egresos y a la Ley de Ingresos de la Federación y demás disposiciones legales aplicables, así como al cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo de los diversos años. Además, se identificaron deficiencias de control y supervisión, en particular de esta empresa, pero de todas, referentes a operaciones de compra de crudos no mexicanos e insumos adquiridos por Shell Oil Company en el extranjero, también en la entrega de productos refinados provenientes de la refinería Deer Park. Además, se registraron disminuciones tanto en las utilidades operativas de un año al otro. En un año hay ganancias enormes y al otro año, ya que revisa la auditoría, ya quedó en un ingreso muy menor. O sea que están falsificando los datos de los ingresos de estas diversas empresas. Lo digo porque aquí está el capital privado y el resultado, la calificación de la inversión privada en Pemex solo arroja deudas y resultados muy comprometedores para el erario público. Así que antes de querer privatizar más, hay que evaluar lo que ya está privatizado, cuál es el resultado que arroja. Pues por mí es cuanto. Si tuvieran alguna pregunta. Le pregunta Omar Brito del Grupo Milenio. Sí. Senadora, son varias preguntas. Ante esta denuncia que hace de que se está falseando información, ¿van a presentar alguna denuncia o qué es lo que harían ustedes ante esta información que han obtenido? Esa sería una. ¿Tienen ya cuándo van a presentar el PRD su iniciativa? Teníamos entendido que la presentarían un día después, habían dicho que se presente la del Ejecutivo, pero si lo van a estar esperando, sería mi pregunta, o ya la van a presentar. Y también preguntarle cuál sería la estrategia que va a adoptar el PRD aquí en el Senado ante esta privatización que usted está previendo, y sobre todo que el PAN ha presentado una iniciativa que contempla abrir a la IP Pemex y el sector eléctrico, y si la del Ejecutivo llegara en el mismo tenor, digamos, pues los números serían muy bajos para ustedes. Finalmente, y si cuando se agote el tema energético nos puede comentar sobre el Consejo del PRD, qué es lo que van a tocar en este consejo y si va a ser también el tema energético y el tema del Pacto por México, si ya lo han visto, por favor. Ajá. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, darlo a conocer porque es información pública, está en la página de internet, cualquiera puede tener acceso a esta información y sin embargo nadie la analiza ni la estudia. Y a mí me parece que estos datos son muy graves, que las autoridades han estado faltando a la Constitución, a las leyes mexicanas, han hecho al margen del Congreso endeudamiento, adquisiciones que no están permitidas para las entidades públicas y queda estos hechos en total impunidad, nadie dice nada, nadie hace nada y como sigue todo en la impunidad, entonces Pemex se ha venido desgastando, degradando, porque nadie hacemos nada. Yo no tengo mucho poder, no hago, pero dar a conocer cómo actúa Pemex en coordinación con los privados ayuda a prevenir lo que pueda venir. ¿Cuándo va a presentar el PRD su iniciativa? La tenemos hoy a las 6 de la tarde, lista, y vamos a discutir justo a las 6 de la tarde en qué momento presentarla. Yo creo que debe de darse a conocer ya y meterse, porque es una iniciativa de 11 ordenamientos, de modificaciones a 11 leyes, debe de
meterse el próximo miércoles en la comisión permanente, pero es mi opinión personal. Vamos a consultarlo con los demás dirigentes y coordinadores parlamentarios a las 6 de la tarde. ¿Cuál es la estrategia que vamos a seguir? Nosotros lo único que queremos es que Pemex no se privatice, queremos defender que el petróleo, que es de todos los mexicanos, siga siendo de la nación, queremos advertir que las privatizaciones hechas hasta hoy han sido un enorme riesgo y vamos a estar demostrando con datos muy contundentes que la iniciativa privada entra con el criterio lógico de cualquier empresa privada, que es la máxima ganancia, pierda quien pierda. Y que en ese objetivo de una ganancia, pierda quien pierda, quien ha perdido es México, quien ha perdido es Pemex y quien ha perdido es la nación. Tengo aquí muchos datos, no quisiera llenarlos, pero por ejemplo, el más reciente, Pajaritos, la petroquímica Pajaritos, desde la expropiación petrolera hasta Cedillo, México fue puntal, líder en petroquímica. Estuvimos extrayendo crudo, metiéndolo a las petroquímicas y exportando derivados petroquímicos con un valor agregado enorme, con ingresos muy importantes para nuestra nación. Cedillo empezó a privatizar la petroquímica. El último lo acaba de hacer Peña Nieto, acaba de entregar el complejo Pajaritos, donde a una empresa privada le da el 56% de las acciones del complejo y Pemex se queda con el 44% de las acciones. Eso es perder la rectoría del Estado, eso es perder el control estatal, eso es privatizar la petroquímica. Lo han hecho todos los presidentes, incluido el actual, y eso no está permitido por la ley. Desincorporar un complejo tan grande que ha costado a la nación muchos millones de dólares, desincorporar patrimonio nacional, solo lo puede hacer el Congreso de la Unión. Y aquí lo hacen porque han violado la ley desde siempre, nadie hace nada, no hay ningún funcionario que haya sido sancionado, no hay nada que les repercuta negativamente. Y se cuidan los panistas a los priistas y los priistas a los panistas, y por eso, ¿cuál es lo que estamos esperando de la iniciativa de Peña Nieto? La mismita de Felipe Calderón, que en algunas partes el PRI y el PRD rechazamos, afortunadamente en el 2008, pero es la mismita la que va a meter Peña Nieto, porque es la misma que viene desde hace muchos años queriéndose implantar en nuestro país, hasta ahora sin éxito, y yo espero que esta vez tampoco tengan éxito en sus afanes de modificar el artículo 27 de la Constitución. Le pregunta David Martínez de Nepal. ¿Qué tal? Buenos días, senadora. Esto que usted nos entrega son datos de la Auditoría Superior de la Federación, donde evidentemente está demostrando que hay ilegalidades. ¿Usted emplazaría a la propia Auditoría Superior a que ellos presenten las denuncias contra los funcionarios que resulten responsables? Esa sería una. Segunda, su opinión respecto a César Nava, el cual fue absuelto de haber cometido algún ilícito según la Corte de Estados Unidos, de cometer ese ilícito en Estados Unidos, y parece que el asunto allí quedó. Y en tercer lugar, sobre la propuesta del PRD, me gustaría que se nos pudiera detallar si esta propuesta fue redactada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas o si fue redactada por otro grupo y palomeada por el ingeniero, si nos pudiera precisar un poquito sobre eso. Bueno, de la Auditoría Superior de la Federación yo no soy diputada, los que tienen la jerarquía son los diputados, yo simplemente estoy, y qué bueno que ya me pasaron, el texto directo de la página de internet de la Auditoría Superior de la Federación, subrayado por la propia Auditoría Superior de la Federación, donde hace la evaluación que ya he leído. Y sí le haría el exhorto, si de algo vale, que dé esto a conocer a las autoridades competentes. En el tema de nombres, puede haber muchos, César Nava es uno entre 1000. Y yo, la verdad, no me quiero meter en eso. Lo que digo es que ninguno
ni él ni ninguno han tenido consecuencias por las violaciones sistemáticas a nuestra Constitución. ¿Quién redactó? 3 senadores, 3 diputados y 2 expertos estuvieron redactando esta iniciativa de nuestra parte, el senador Luis Sánchez, y la vamos a analizar en la tarde y vamos a darla a conocer pronto. Senadora, sobre este asunto de la refinería que está en Estados Unidos, usted había también dicho hace poco que a esta refinería se le canalizó la inversión que era para la refinería que se iba a construir aquí en México. Sí. ¿Es eso cierto? ¿Tendría la cifra? Y también quisiera preguntarle, ¿qué otros casos habría, para ponerlos como ejemplo, así muy dramático, de cómo la privatización no ha servido más que para enriquecer a unos cuantos funcionarios? Sí. Bueno, la refinería Deer Park es todo un caso que hay que estudiar. Apenas en febrero de este año, el propio director de Pemex puso una denuncia en la Corte de Texas en contra de la compañía Shale Oil Company por estar combinada con el crimen organizado para robar el gas comprimido de Cuenca de Burgos, un gas mexicano que es robado a la refinería Deer Park, y luego Pemex le compra a Deer Park a precios internacionales, con unas pérdidas impresionantes, y cobrándole a los mexicanos, a nosotros, la gasolina, también a precio internacional, siendo que el gas ni siquiera se pagó un centavo de costos, pero ese es uno de los casos. Puedo señalarle muchos, pero, por ejemplo… Pero la inversión, sí se canalizó de la inversión. De la inversión, tiene razón. En 2008 fue aprobado por el Congreso de la Unión y está así en el presupuesto de egresos de la Federación asignado, no recuerdo bien la cantidad, para hacer la nueva refinería de Tula. No le invirtieron nada, hay gastos casi de 800 millones que no se sabe en qué, porque ni un tabique hay. No hicieron la refinería nueva y esos recursos prefirieron meterlos en una nueva refinería de estas filiales extralegales que están en el extranjero, porque allá sí pueden meter mano privada y no le rinden cuentas a nadie. Pero no solamente lo hizo Felipe Calderón, también acaban de comprar recientemente, ya con este gobierno, en 2013, la cadena PPQ, Cadena Productiva SL, que es otra filial no paraestatal radicada en España, con aportación 100% de capital de Pemex, cuyo objetivo de esta filial es controlar los fondos de capitales residentes o no residentes de España. Y además esta filial, con esta filial se pueden suscribir y enajenar acciones de diversas empresas, o sea, es una filial para comprar otras empresas, pero con 100% capital de Pemex, que no están en la lista de la tesorería de Pemex y se controlan con una tesorería paralela a Pemex. Pemex en 2013, Pemex instrumenta la tercera ronda de licitaciones de contratos integrales de exploración y producción enfocado a los campos de Chicontepec. Con estos contratos se pretende incrementar la producción de hidrocarburos, pero estos pronósticos, si uno los ve, cuál es el resultado de Chicontepec, y encontramos puras pérdidas. En Chicontepec, Pemex Exploración y Producción tiene en Tabasco, Magallanes, Carrizo y Samaria, y Chicontepec, Alvarado y Tierra Blanca en Veracruz, y Altamira en Tamaulipas. Ahora Peña Nieto le mete más dinero a Chicontepec cuando el balance de Chicontepec es de que no alcanzó las metas
que se tenían propuestas, no está entregando la producción comprometida y hay pérdidas para Pemex. Entonces, ¿para qué seguimos en un camino que solamente está, para qué continuamos por un camino que está evaluado por todos como un rotundo fracaso y pérdidas para Pemex? Más, bueno, en gas, Pemex Gas, tenemos 13 mil kilómetros de ductos, de los cuales 5,000 kilómetros son ductos privados. Ahorita están hablando de permitir la inversión privada en ductos, pero si ya la tenemos, hasta el propio secretario de Energía nos dio el mapita de dónde están los ductos privados. Quiere decir que los ductos privados que hoy tenemos fueron ilegales al margen de la Constitución y ahora quieren legalizar todo esto. Petroquímica, bueno, ya hablaba yo del complejo, de todos los complejos. En fin, las 4 subsidiarias prácticamente están. Pero, ¿qué dice el Pacto por México a propósito de la pregunta que no contesté? Se basa en Pemex Transportación, Pemex Refinación y Pemex Petroquímica. Pero en las 3 ya hay iniciativa privada en un 40%, ni siquiera es del 5, del 6, del 10, son cantidades enormes. En Petroquímica ya rebasa el 60%. En 2013 se están anunciando la adquisición de 4 nuevos barcos de ductos. Están diciendo que los barcos son muy caros y son muy caros. La renta de barcos oscila, el más barato en $50,000 diarios. Ahorita estamos pagando $100,000 diarios por la renta de barcos. Estos barcos son los que mueven la gasolina de importación, mueven los refinados aquí adentro del país, de un lado al otro. ¿Dónde están los barcos? En Salina Cruz, en Minatitlán, en Cancún, en Houston, en Altamira y en Coatzacoalcos. Felipe Calderón fue el que comenzó con el arrendamiento de barcos con opción a compra, y ahora Enrique Peña Nieto acaba de anunciar que adquirió 4 nuevos barcos, diciendo que están muy caros. Entonces, si están muy caros, y antes Pemex a lo largo desde la expropiación hasta el neoliberalismo, Pemex hizo una red de ductos amplísima, una red troncal riquísima, muy grande, muy importante. ¿Por qué ahora no podemos seguir haciendo lo que antes sí podíamos hacer? Porque antes teníamos una enorme tecnología petrolera, que exportábamos tecnología a Brasil, a Venezuela, a Argentina, y ahora no somos capaces de producir nuestra propia tecnología, etcétera. Entonces yo creo que más bien esta reforma la tenemos que ver en función de los intereses del país. ¿Qué es lo que le conviene al país? No nos negamos al tema de la iniciativa privada, insisto, ya está, pero tenemos que evaluar cuál ha sido, cómo le ha ido a Pemex con la iniciativa privada. Si le ha ido bien, vámonos por ahí, pero si todos los datos arrojan puras pérdidas y deudas, no sigamos por el mismo camino. Pregunta, señor Jaime Contreras. Senadora, una precisión sobre sus fuentes. ¿Nos fuera tan amable en citar sus fuentes, tanto el libro como no sé de dónde está tomando los datos, por favor, para efectos de precisión? Auditoría Superior de la Federación, Cuenta Pública 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Exactamente. Pemex. Estrictamente. Estrictamente. Es fuente oficial, fuente pública, está en internet, de ahí estoy estudiando, y tiene varios títulos. Se llama Pemex Gas, se llama PMI, o sea, Pemex Internacional. Todo es capítulos. Bien, senadora, esto es en cuanto a las precisiones. Una pregunta concreta en específico. Cuando concretamente el PAN y el PRI están aludiendo a que hay visiones, incluso ayer lo dijo Manuel Febio Beltrones, demagógicas y regresivas, cuando Corea, Cuba y otros países hablan de la modernización del sistema petrolero y se habla de que México se ha rezagado por mezquindades políticas, ¿ustedes qué tendrían que comentar sobre el punto? Y 2,
suponiendo un escenario como ocurrió con la reforma laboral, con la reforma en telecomunicaciones, en donde mayoritearon PAN y PRI, ¿qué va a hacer el PRD? Si a la mera hora digan, pues la democracia se mide en votos, el parlamentarismo también, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué tiene programado hacer el PRD ante un escenario de mayoriteo, senador? Bueno, nosotros tenemos una consulta pública, una consulta al pueblo. Pemex es de la nación, Pemex es de las y los mexicanos. Se le debe de consultar a ellos estas decisiones tan comprometedoras. Nosotros vamos a hacer una consulta pública el 25 de agosto y el 1 de septiembre. Y esperemos y hacemos un llamado a través de los medios de comunicación a que toda la sociedad participe de esta consulta, nos dé su opinión y nosotros vamos a hacer lo que la gente nos diga, no lo que quiera el gobierno que hagamos, sino lo que la gente nos diga, lo que debemos hacer y cómo debemos votar. El comparativo con varias empresas. Hoy se hablaba, ayer y hoy se habla de un país, Estonia, ¿cuál es? Bueno, usted mencionó a Cuba, a Corea. ¿Sí? ¿O cuál Mire, yo no tengo las fuentes Noruega, tan precisas. Noruega. Déjenme mencionar Brasil y Noruega. Que Pemex se ha rezagado, tenemos 30 años de rezago. Claro que se ha rezagado porque deliberadamente no le quieren inyectar recursos ni a las petroquímicas ni a nada. Han venido desmantelando la empresa y a pesar de eso es de las más ricas del mundo y tiene ingresos que ya los quisieran para un día domingo los gringos. Es algo muy grande, una riqueza muy grande la que tiene todavía Pemex, pero está rezagado y algo tenemos que hacer. En comparación con Noruega, ¿qué hizo Noruega? Noruega era privado totalmente y el gobierno, Statoil se llama la empresa, empezó paulatinamente a nacionalizarla. Hoy día es mayoritariamente nacional y minoría privado. Es una empresa mixta. Brasil era privada, cuando llegó Lula empezó a nacionalizar paulatinamente y hoy día es mayoritariamente estatal, minoritariamente privado. Es una empresa mixta. Pemex, a pesar de prohibirlo la Constitución, era completamente estatal y han venido privatizando paulatinamente y ahorita Pemex sigue siendo un 60% estatal y un 40% privado, de tal manera que también Pemex es una empresa mixta, nada más que en un sentido inverso. Mientras que unos de la privatización pasaron a la nacionalización, Pemex está pasando de la nacionalización a la privatización en un sentido inverso, haciendo lo contrario de lo que hacen los países más desarrollados del mundo. Estados Unidos por ley tiene prohibido exportar crudo, porque el crudo pues tiene un precio, pero es más precio los derivados del crudo. En cambio, y están obligando a México a que solamente sea extractivo, solamente sea extraiga el gas, extraiga el crudo y lo exporte. Quieren convertirnos a eso, pero la industria petrolera de México tiene 75 años de experiencia y tiene una capacidad productiva de las más grandes del mundo. Es una empresa muy rentable, de tal manera que nosotros vamos a la inversa y ese es el proceso que queremos evitar. Ahora van por el 100% de la privatización, con argumentos falaces. Cuba, por ejemplo, Cuba primero no tiene recursos, tiene un bloqueo económico desde hace 60 años, un bloqueo imposible. Y como está en el Golfo de México, donde todos los estudios arrojan que hay petróleo, pues tuvo que, con contratos de riesgo, que una empresa privada hiciera los hoyos, o sea, hiciera la extracción. Pero eso es muy distinto a los contratos de riesgo que tenemos en México, donde todo el riesgo lo corre Pemex y todas las ganancias se van al privado. Esos no son contratos de riesgo privado, son riesgos públicos y todos los riesgos los ha cargado Pemex. Senadora, perdón, entonces si
voltea PRI-PAN, ¿qué va a ocurrir con el PRD? Nosotros vamos a seguir defendiendo a Pemex como propiedad de la nación y vamos a dar la batalla en las calles, en la consulta, en el Parlamento, y estamos preparándonos con todo para que quede claro que lo único afán que quieren es el afán de la ganancia, no es el interés de la nación, no es el interés de que nuestro país progrese. Nosotros tenemos que pensar en el presente y en el futuro de nuestro país, y eso es defendiendo a Pemex como propiedad pública. Gracias. Senadora, preguntarle si se pone la discusión entre la eficiencia del Estado y la eficiencia de los privados, realmente también sale muy mal parada la administración pública del petróleo. Como dice usted, lleva 40 años que no da resultados, tampoco que sea del Estado Petróleos Mexicanos. Entonces, si ponemos en esta perspectiva, senadora, de quién será más eficiente, el Estado o los privados, ustedes como partido de izquierda, ¿qué es lo que estarían pensando finalmente? Es decir, o sea, ¿tendría que retomar el Estado realmente la tutela del petróleo al 100%? O sea, ¿ustedes estarían ya definitivamente en contra de que los privados intervinieran en petróleos mexicanos? Esa sería una de las preguntas. La otra sería, ¿qué papel tiene que jugar el sindicato? Porque bueno, también ahí sabemos que es una sangría tremenda la que tiene la empresa Pemex, pues por todas las concesiones que tiene el sindicato, los trabajadores, en fin, una serie de prestaciones que son insostenibles también. Preguntarle qué papel tiene que jugar ahí el sindicato, si tendría que acotar sus prebendas o de plano desaparecer. No sé qué estarían planteando ustedes en ese sentido, senador. Bueno, ¿qué es mejor, público o privado? Yo diría, hay buenos administradores públicos y también los hay privados. Como hay muchos incompetentes públicos, como también los hay privados. En realidad no es esa la cuestión. Aquí es de que los hidrocarburos y toda esta industria petrolera que tenemos en México ya no se siga privatizando. Si bien ya un 40% está privatizada, lo que queremos es que ya no se siga perdiendo riqueza nacional. Pero por como usted mismo lo comenta, dice el compromiso 58 del Pacto por México, que hay que someter a Pemex a las exigencias de eficiencia y transparencia como las mejores petroleras del mundo. ¿Quién puede estar en contra de eso? Sí, solo que las petroleras del mundo, de los países más eficientes, ni son saqueadas, como lo estoy demostrando hoy, ni tienen una capacidad instalada ociosa, como de acuerdo a los parámetros, Pemex tiene 50% de su capacidad instalada inutilizada. Tampoco son sometidas a constantes subejercicios como Pemex, y Pemex cada mes entrega sus subejercicios. Tampoco tienen directivos tan incompetentes y tan corruptos como los tenemos en Pemex. Entonces, más que el origen del capital, sí se tiene que cuidar quiénes están. Y debe de haber rotación de personal. Hoy día los titulares de las 4 subsidiarias de Pemex son los mismos que tenía Calderón y los mismos que tuvo Fox. Bueno, no, y hay uno, el de Petroquímica, que es ingeniero civil, ¿qué va a saber de química? Etcétera. Entonces, no, así Pemex no va a ir muy lejos. Pero creo que es deliberado, no creo que sea por desconocimiento, creo que es deliberado que quieren matar a la empresa para justificar las inversiones privadas. Del sindicato, el sindicato ha sido una constante fuga de recursos públicos, como lo es el CENTE y como lo es el sindicato de Pemex, no de ahorita, sino de siempre. Se les dan miles de millones al año, dinero de Pemex que bien podría servir para otra cosa, se los dan al sindicato para mantener bajo control a los trabajadores, que no digan nada si se les despide, que no hagan líos si se les venden sus fuentes de trabajo, para eso,
para controlar a los trabajadores, se le da al sindicato este dinero. Yo creo que debería de ser usado de mejor manera este recurso público y al sindicato, ahora sí que zapatero a tus zapatos, el sindicato debería de estar defendiendo los intereses de los trabajadores y no sirviendo pues simplemente sirviéndole al gobierno para justificar todas estas acciones privatizadoras e ilegales. Pero perdón, senadora, en el marco de esta reforma que se está planteando, se dice que ahora sí se quiere hacer una reforma integral de petróleos mexicanos en el sector energético, que ya no se quede a medias. ¿Ahí qué se plantearía con el sindicato? Es decir, su desaparición, que se acoten sus ingresos, facultades. ¿Qué es lo que Yo no le quiero hacer el juego al PAN. El PAN, su gran reformota es que no existan los 5 consejeros de Pemex en el Consejo de Administración. Pues con eso y sin eso, igual ellos hacen lo que les manden, así que eso no tiene ningún sentido. Yo creo que ese es un mal, que hay que corregir, pero de verdad el problema es muy grave. O sea, el contrato colectivo tendría que revisarse, ¿qué tendría que pasar ahí? Mire, si son beneficios para los trabajadores, yo siempre los voy a defender. Si son corrupción, fuga de capitales, enriquecimiento de líderes, eso no lo voy a defender. Gracias, senadora. Buenas tardes. En el sexenio pasado se hablaba de una inversión de 10,000 millones de dólares, que era lo que iba a costar la refinería en Tula. Entonces, de 10,000 millones de dólares. En la iniciativa que ustedes van a presentar, se contempla la instalación de refinerías por un lado en México y por el otro, ¿cuál es el enfoque, cuál es el énfasis que hacen ustedes en su iniciativa? Gracias, senadora. Bien, esa es una muy buena pregunta, perdón. Pero en efecto, nuestra propuesta va en 8 puntos. Estamos proponiendo, primero, que se integren en una sola empresa las 4 subsidiarias, que Pemex Internacional no siga haciendo estas cosas al margen de la Constitución, que no tengamos tesorerías paralelas ni todo eso. Estamos proponiendo un cambio de régimen fiscal de Pemex, que Pemex pueda tener una cantidad muy importante de inversión en tecnología como lo teníamos antes, que el Fondo de Estabilización del Petróleo sirva para la reinversión en Pemex. Le damos autonomía de gestión, autonomía presupuestal, entre muchas otras propuestas que ya daremos a conocer muy pronto. En relación a las gasolinas, están los estudios. Estamos pagando 30,000 millones de dólares cada año por la importación de gasolinas. Cada una costaría 10,000 millones de dólares. Con eso alcanzaría para construir 3 gasolineras con una capacidad de producción de 750,000 barriles diarios y procesar el 90% de la producción de crudo. O sea que sería muy importante que se hicieran 3 nuevas refinerías y es lo que estamos proponiendo en nuestra perspectiva. Y ya encontré el dato, perdón, que me preguntaba la jornada, del caso de Chicontepec. Pemex ha invertido cantidades, nada más de presupuesto público, 100,000 millones de pesos, más los contratos pidiregas. El costo por barril es de $300 por barril, el costo en Chicontepec, y se vende pues a lo que está el precio internacional, no más de 100, de tal manera que hay una pérdida constante. Solo produce 29.3 miles de barriles diarios y hay pérdidas en Chicontepec de 14,573 millones de pesos según la cuenta pública de 2011. Solo representa el 2.1% de la producción nacional. Y se fijaron la meta de 100,000 barriles diarios que no la han entregado. Solamente están entregando 29.3 miles de barriles diarios. O sea, Chicontepec es un rotundo fracaso. Y ahora Enrique Peña Nieto acaba de autorizar más inversiones en Chicontepec. Son de las cosas irracionales, que no creo que lo hagan por tontos, sino porque en realidad están entregando cuentas que no son las de a de veras. Es decir, ganan mucho, pero entregan poco al erario público. Senadora, tengo una duda. ¿A
que eso además lo dicen en Shell, no lo digo yo, lo dice la auditoría para el caso de Shell Oil Company, que estén entregando entrega cuentas menores, inferiores a lo que en realidad sacan del subsuelo. ¿Y quién se lo queda, la empresa? La empresa privada. Está es una transnacional en la que está ahí operando, ¿verdad? Sí, no me acuerdo ahorita cómo se llama, Schulenberg, algo así. Schulenberg. Senadora, ¿a cuánto ascienden los Pidiregas, la deuda de Pidiregas en Pemex? Pues casi 1 billón. 1 billón de pesos. Son como 975,000 millones de pesos, que ya para actualizado es 1 billón de pesos en Pidiregas convertidos a deuda pública desde el 2008. Será todo, senadora. Gracias.